Hoy. Ahí está. Bueno, no sé cómo se señala, pero bueno, trabajamos con influenza, entre otros virus, y básicamente hacíamos modelos vacunales, modelos animales, que son modelos en ratón, aquí en México, anticuerpos monoclonales, tanto para detección como para terapia, y también, bueno, lo que les decía de la respuesta inmune, con virus de influenza A como Nueva Caledonia, que es un virus de referencia bastante utilizado, y también el H3N2, que… El primer botón sería para… No, mira. Ah, ya, yo, Unga, ok. Trabajamos con este virus H3N2, bueno, H3N2, y con mi favorito en ese momento, que era el H1N1 PDM09. Esa PDM09 es la clasificación o la manera genérica que se le llama a los virus pandémicos o los aislados pandémicos de la influenza del año 2009 aquí en México. Entonces, era mi favorito y les recalco, era el pandémico. Allá hay unas fotos de algunas cosas que estuve haciendo y no sabía yo lo que me esperaba cuando iba avanzando el año, ¿no? Entonces, por allá de marzo del 2018 había sido publicado este trabajo. Generalmente las temporadas de influenza se manejan, bueno, si es la del 2017, invierno 2017, inicios del 2018 y meses después, perdón, salen los artículos que hablan acerca de cómo se comportó esa temporada. Entonces, si lo piensan así, nosotros todavía no teníamos los datos listos del 2019. En teoría, iban a estar listos para el 2018. ¿Pero qué tiene de importante este artículo? Generalmente, hasta el 2017, todos los virólogos, y me incluyo, de verdad, repetíamos casi como mantra que las defunciones o casos graves de influenza se encontraban entre 250,000 y 500,000. Y si se van a los artículos y se van a las demás bibliografías, también de 250,000 a 500,000. Y entonces estas personas que les enseñé se pusieron a recopilar datos a nivel mundial y también se pusieron a analizar y dijeron, ¿saben qué? No es cierto, no son hasta 500,000. El número está alrededor de 291,000 a 600,000 casos, casi 700,000. Si alguien tiene calculadora y quiere sacar las matemáticas de esto, son alrededor de 150,000 casos. Y a lo mejor me van a decir, bueno, son 150,000 casos, ¿no? No son tantos, ¿no? Pero me puse a buscar más o menos cuántas son 150,000 personas y digamos que lo más cercano es, no sé si han ido al Estadio Azteca, en Ciudad de México, al Estadio Azteca le caben alrededor de 95,500 a 104,000 personas, más o menos, ¿no? Según datos de donde también lo busquen, ¿no? Entonces, imagínense que se les está muriendo de influenza a nivel mundial desde el 2000, quién sabe cuántos, alrededor de poco más del Estadio Azteca. Entonces, realmente era un gran número de personas la diferencia que se estaba reportando en ese artículo que les mencioné. Entonces, en el 2020 nosotros estábamos muy contentos trabajando, tratando de entender por qué estaban muriendo las personas por influenza en un mundo donde se supone que tenemos antivirales y donde también tenemos vacunas y SARS, que nos llega SARS-CoV-2, ¿no? Y con SARS-CoV-2, pues lo que todos nosotros ya sabemos, ¿no? Cuarentenas, problemas a nivel mundial, el mundo prácticamente se paró. Ayer alguno de sus compañeros en un caso clínico decía algo así, ¿no? Básicamente que el mundo se paró y la verdad es que sí, pero no para todos. Mientras algunos estaban en casa, habíamos otros que estábamos trabajando y no es por presumir, de verdad, yo quisiera no poder presumir que me la pasé trabajando toda la pandemia. La de que está en medio abajo, no lo voy a señalar porque… no puedo, no sé por qué. Bueno, la que está en medio abajo soy yo en una campana de seguridad y así me la pasé. Hay varias fotos de esa ya particularmente es del 2021. Quisiera que hubiera menos fotos, la verdad, en el sentido de que nos la pasamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esa cuestión de SARS-CoV-2? Cuando llegó, nuevamente nosotros teníamos esta cuestión de influenza y lo tuvimos que dejar parado por un momento. ¿Por qué? Cuando llegó el virus también llegaron muchas preguntas. Al inicio era, bueno, ¿cuál es su R0? ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es su receptor? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas preguntas obviamente se fueron respondiendo rápidamente porque hubo un movimiento muy grande en la comunidad científica para intentar responder acerca de la emergencia. Hay otras preguntas que todavía se están respondiendo, como en el caso del long COVID, pero generalmente cuando emerge un patógeno, emerge en el sentido de aparece, un patógeno, lo que se hace es buscar a su primo hermano más cercano para poder hacer comparaciones y poder establecer normativas, para poder buscar vacunas, antivirales, etcétera, etcétera. SARS-CoV-2 está más emparentado con el SARS,
bueno, con el SARS y con el MERS. Sin embargo, no sé si alcanzaron a escuchar información de esto, ya casi no hay casos, es muy difícil encontrar un caso de MERS, me parece que desde el 2014 no hay como tal un brote, y bueno, SARS también fue muy autolimitante. Ahora, otra cosa, el MERS tiene un 34.40 y tantos % de mortalidad, entonces las personas que se infectaban morían así. Era más difícil poder establecer cosas sobre esos virus y también poder estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿quién se le parece o quién es el más cercano? ¿Quién causa una enfermedad respiratoria? ¿Quién también genera un síndrome agudo severo? Pues influenza, que también además causa pandemias, ¿no? Entonces, bueno, hubo una cuestión. No sé si ustedes alcanzaron a ver esto en redes sociales, yo estoy casi segura que sí. Si no las leyeron a detalle, las tuvieron que haber visto. Había tablas y tablas y tablas de la CDC donde comparaban por un lado influenza y SARS, y también había algunas que había con MERS y con el SARS-CoV, el primer SARS, pero había muchas de estas cosas y básicamente la pregunta que le hicieron a los influenzólogos fue, oigan, ¿qué está pasando con influenza y cómo lo podemos utilizar para responder ante la emergencia de SARS-CoV-2? ¿Pero qué creen? A los influenzólogos se les estaban muriendo un estadio azteca. Entonces, había muchas dudas acerca de eso y lo que se hizo fue como que ir desde cero y vamos a sacar otra vez toda la información y vamos a pensar qué es lo que está pasando con influenza. Entonces, les dije que no le iba a dar una plática con muchos datos duros, pero sí les voy a presentar a este amiguito. Este es el virus de influenza A. Es un ortomixovirus. Los ortomixovirus generalmente infectan mucosas. Es un virus de ARN de cadena sencilla y polaridad positiva que está dividido en 8 segmentos. En la parte más externa del virión, que es la partícula, tiene 2 proteínas muy importantes, hemaglutinina y neuraminidasa, que son los principales determinantes antigénicos del virus. Generalmente cuando ustedes escuchan H3N2 se refiere a hemaglutinina 3, por ejemplo, neuraminidasa 1, etcétera, ¿no? Al interior de la partícula, acá lo vamos a ver con un dibujito, se encuentran estos segmentos, bueno, los que están en medio, que son la ribonucleoproteína viral. Esto es, el material genético del virus se acomoda, se le enrolla alrededor la proteína NP y al final se le pegan la polimerasa viral que está en 3 subunidades y eso se le llama como BRNP. Hay 8 de estas porque les decía que hay 8 segmentos y estos 8 segmentos canónicamente dan origen a alrededor de 13 proteínas que participan en la conformación del virión, en la replicación viral y en el ensamblaje también, y dependiendo también de la bibliografía que ustedes busquen, va a haber un número variable de proteínas accesorias que generalmente están involucradas con la evasión de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, bueno, este es el virus de influenza. Ahora, nuevamente les decía, nos tuvimos que poner a ver qué es lo que estaba pasando con influenza para poder responder a SARS-CoV-2. Generalmente, influenza infecta las células epiteliales de tracto respiratorio superior. No les voy a explicar todo, pero sí les voy a dar como nada más algo por encima para que tengan una idea. Esta infección genera que se produzcan citocinas en el sitio de infección que activan, generalmente de las primeras células que se activan son neutrófilos, también se reclutan neutrófilos, hay linfocitos también CD8 que son los que están azulitos, que llegan al sitio de la infección porque están muy encargados de lisis de células infectadas, hay netosis en ese sitio de infección y también dentro de todo ese cóctel de citocinas que se forma hay reclutamiento de monocitos que eventualmente se pueden diferenciar a macrófagos que van a obviamente a fagocitar o también células dendríticas que van a capturar el virus, lo van a picar, van a viajar a nódulo y entonces van a hacer presentación de antígenos y eventualmente se va a prender la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces eso pasa o pasaría en un mundo a la Walt Disney, eventualmente esto sería suficiente para limitar la infección al sitio de infección y poder controlarla, ¿no? Pero nuevamente se están muriendo un estadio azteca entero de influenza, ¿no? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Nuevamente tuvimos que enfrentarnos como algo como lo que pasa con SARS-CoV-2. Hay gente que es asintomática, hay gente que presentaba cuadros moderados y hay gente que se iba a desenlaces fatales. Con influenza pasa también esto y lo que empezamos a buscar, o lo que encontramos más bien, es que no nada más es cuestión de la infección del virus. En realidad esto es un interplay, es un juego, se le dice, entre factores virales, entre la respuesta del sistema inmune y también el hospedero. Ahora, cuando comenzamos a hacer otra vez todo este análisis y toda esta revisión, lo primero que notamos es la cuestión del virus. La virología clásica y los virólogos de los años, yo creo que 70s, 80s quizá,
todo lo atribuían al virus y el 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 virus, ¿no? En realidad, sí hay un daño por el virus, generalmente se genera cuando hay una infección se genera una muerte en el epitelio pulmonar, hay daño alveolar y también una denudación del epitelio. Esto es influenza cuando infecta, hace como una especie de exfoliación del epitelio, el epitelio queda prácticamente desnudo. Y me voy a pasar primero a la respuesta adaptativa. Se ha estudiado mucho más, porque si recuerdan, para influenza sí tenemos vacunas, entonces la idea desde hace muchos años era generar vacunas y eso es lo que está más estudiado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una respuesta adaptativa, digamos, deficiente en influenza? Puede haber una respuesta exacerbada de linfocitos, tanto los CD8 como los CD4, que a su vez generan también un problema a nivel de epitelio, denudan al epitelio. También hay una respuesta exacerbada de citocinas, pero producidas por ese tipo de células, y eso amplifica el proceso inflamatorio y nuevamente puede llevar a la muerte. Y en el caso de la respuesta innata, que les decía, la voy a dejar al final, porque no es que no sea importante, sino que mucho tiempo no se le dio su importancia. Por ahí de los años 90, a inicios, hubo un boom de lo innato. Todo el mundo quería estudiar lo innato, no nada más en los virus, en todos lados querían estudiar lo innato, porque sí tiene un componente bastante importante. Y lo que hay acerca de eso es que muchas infecciones virales, bacterianas, inclusive también algunos cuadros por cáncer, me parece, desde ahí, desde la respuesta innata, ya puede haber como que ¿cómo se llama? Se puede encaminar cómo va a estar el outcome de esa infección o de ese cuadro, ¿no? En esta respuesta hay producción sistémica y también local de mediadores de inflamación por todas las células que están ahí, que van a impactar definitivamente en la respuesta adaptativa y también algunos fenómenos de infiltración. No sé si alguna vez lo llegaron a escuchar con SARS-CoV-2, pero a veces el reclutamiento de células al sitio de la infección era una barbaridad y las personas, o sea, la inflamación que se generaba a nivel de pulmón era realmente exagerada y las personas pues fallecían muy rápido, ¿no? Ahora, entonces, al igual que en SARS-CoV-2, en la respuesta a influenza, al parecer, sí importaba el virus, pero estaba importando más la respuesta inmune del hospedero, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos con COVID? Que pasa una cuestión similar con influenza, efectivamente, el virus va a infectar y va a generar todo lo que tenga que infectar la replicación viral y eventualmente puede haber esto, daño al pulmón, un síndrome de estrés respiratorio, pero si ustedes también lo han leído, y supongo que sí, ahora con COVID sabemos que no nada más se limita a eso. COVID es una enfermedad multisistémica, es bastante característica y es algo que no se había, o bueno, al menos no lo habíamos pensado así. Se pudo descartar por todo lo que se fue viendo cuando fue avanzando la pandemia. Es como, bueno, esto no, sí se parece al inicio influenza, sí, pero sí hay un cuadro respiratorio, pero eventualmente también se dieron cuenta o nos dimos cuenta que hay una enfermedad o un daño endotelial, hay una desregulación también del eje renina-angiotensina que es bastante importante para la formación de coágulos y para toda la respuesta a nivel endotelio. Y pues bueno, eso es una de las lecciones que aprendimos con COVID-19. ¿Qué nos llevamos para influenza? Bueno, con COVID también lo estuvieron viendo, las comorbilidades eran bastante importantes. Eso es un aspecto que se está estudiando otra vez para influenza. COVID nos dejó la vacuna de Pfizer y la vacuna de… ¿cuál es la otra? De Moderna, la vacuna de Moderna, que son vacunas de ARN, y la plataforma que se está utilizando, que se utilizó para eso, ahora se está utilizando para tratar de generar vacunas contra influenza. Sabemos que hay manifestaciones extrapulmonares que casi no se tomaban en cuenta porque influenza es una enfermedad más limitada, no como COVID, entonces eso también se está empezando a tomar. El componente genético, que en su caso a lo mejor, bueno, creo que la mayoría son médicos, entonces a lo mejor no están tan familiarizados, pero la gente que se dedica muchísimo más a todo el mapeo, toda la secuenciación, todo el análisis de polimorfismos, ahora le está metiendo muy duro a hacer este análisis de cómo están los anticuerpos, también si hay polimorfismos en el MHC. Y algo también importante, la vigilancia epidemiológica. Si se dan cuenta, en México, bueno, no sé cómo opinen ustedes, yo creo que tuvimos una actuación ante la pandemia un poco cuestionable, vamos a dejarlo así, para no meternos en problemas. Y esto es una gráfica de cómo estuvo, digamos que esta cuestión en relación a la vigilancia epidemiológica. El año 2020-2021 es el que está en triangulitos, les digo que no puedo señalarlo, pero bueno, creo que sí lo alcanzan a ver. El año 2020-2021 la curva cae completamente, está prácticamente sobre el cero, dejan los triangulitos para que pueda ser visto que está sobre el cero. Y así se estuvo comportando
nosotros estábamos encerrados, teníamos cubrebocas, nos lavábamos las manos, obviamente los casos de influenza iban a disminuir, al igual que otras muchas cosas, ¿no? Bacterias y también otros virus. Pero no sé si han visto Terminator, hay una parte donde Arnold Schwarzenegger se va, le dice a la persona que está, I'll be back, y luego regresa con un carro y rompe la puerta y entra así. Bueno, influenza está haciendo lo mismo este año, que ya relajamos las medidas porque era lógico que en algún momento iban a bajar los casos de COVID y tendríamos que salir. De hecho, si se dan cuenta, pues bueno, ya no tenemos cubrebocas la mayoría. Deberíamos, pero no. Y bueno, esto acaba de salir hace unos días, el 7 de noviembre, acerca de cómo hay al parecer una triple epidemia. No sé si alguno se ha enfermado de algo respiratorio últimamente. Yo me enfermé hace como un mes y no podía ni hablar. Me hicieron 2 rondas de análisis para saber si era una infección por SARS-CoV-2. Me hicieron PCRs y me hicieron prueba de antígenos y siempre fue negativa, entonces probablemente era otro virus, no sabemos cuál, pero sabemos que no era bacteria porque no tenía nada relacionado con bacteria. Entonces, al parecer, está regresando esta situación, los casos de influenza están aumentando, están también aumentando casos como RCV y virus sincicial. Eso es en Estados Unidos, pero aquí en México también. Esta es una imagen que puso el doctor Andreu Comas. Andreu Comas es un virólogo que está allá en San Luis Potosí y mencionaba que también está este comportamiento por allá y se espera definitivamente que esta temporada, porque si se dan cuenta estamos en noviembre, todavía no terminamos, se va a comportar de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa o qué lecciones nos dejó COVID? La cuestión de la vigilancia epidemiológica, el seguimiento y también caracterizar qué virus están pasando, ¿no? Esto es algo que apenas vamos a comenzar a estudiar porque pues, es algo que está pasando, digamos que en tiempo real. Probablemente esto se va a saber ya en febrero cómo se comportó, pero nuevamente yo estoy segura que alguno de ustedes se ha de haber enfermado en estos días y no fue precisamente COVID. Entonces, la cuestión con esto es que tuvimos relajación de las medidas y eventualmente todo lo que impactó a nivel de anticuerpos, a nivel de estar guardados, etcétera, etcétera, va a seguir causando un efecto sobre estos virus, el cual, pues bueno, quizá en otra plática les platique cómo realmente estuvo la cuestión en esta temporada epidemiológica. Y por último, Carlos les mencionaba, soy parte de la Sociedad Mexicana de Virología, hacemos divulgación acerca de virus, obviamente, también tenemos participación en Facebook, tenemos una página por si nos quieren seguir, y en otras plataformas como Medscape en español y también en una página de divulgación de la Biozona, donde siempre se está compartiendo información acerca de virus y donde se pueden hacer preguntas si es que quisieran hacerlas. ¿Sale? Y pues bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para la doctora? No sé si están saludando a la cámara o quieren la pregunta. ¿Preguntas? ¿Dudas? Buenos días. Quisiera preguntar si sabemos qué serotipo es el más infeccioso y por qué. Es un poco tricky esa pregunta. Generalmente tiene que ver mucho con las proteínas accesorias también. Hay virus, por ejemplo, ¿qué será? El Caledonia, la NS1, que es una proteína accesoria, participa en la evasión de la respuesta inmune. Entonces, no todos los virus son iguales. Hay virus como el H3N2, particularmente los H3N2, voy a decir que son como agresivos, no es el término correcto, pero lo voy a mencionar de esa manera. Son un poquito más agresivos y también en el modelo de ratón, pero depende mucho de qué proteínas tenga y también el contexto genético del huésped. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O me entendieron todo o no me entendieron nada?
¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Agradecemos a la doctora Alicia Márquez Vandala por su destacada participación en este congreso. Por ello, por parte del Tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular, se le otorga la presente constancia por participar como ponente, por su excelente conferencia titulada Entre inmunidad e inmunopatología, la respuesta inmune a influenza,